buenos días a todos. Ya veo algunas caras conocidas. Entonces espero que dentro de los días que estamos viviendo, pues os vaya todo lo mejor posible. Nada, hoy, pues eso, bueno, para los que no me conocéis, soy Aroa Soria. Estamos en el programa de formación de Zaragoza Activa. Y hoy vamos a dar la sesión de cómo aumentar nuestra productividad utilizando la herramienta de Trello. Entonces, antes de empezar con la sesión, sí que recordaros algunas normas básicas que ya veo que la mayoría ya vais controlando la herramienta, si habéis ido a otros cursos o ya vais usando el chat, pero simplemente pues recordároslo a todos. Entonces, sí que es aconsejable poner en silencio el micrófono porque no se acople ningún ruido. No obstante, si alguno queréis hacer alguna pregunta, pues lo ideal es utilizar el chat como estáis haciendo todos para la bienvenida o ya habéis hecho para alguna pregunta. Sí que recordaros que todas las sesiones que hagamos en estas formaciones van a ser grabadas y luego se compartirán en el canal de YouTube. Con lo cual, por temas de si alguien no quiere que aparezca su nombre, pues puede poner algunas siglas, o si no queréis que esté la cámara conectada, pues eso simplemente es voluntario. Otra de las cosas también para recordaros es el tema de la evaluación. Entonces, como las mismas formaciones que hacemos, siempre hemos hecho presencialmente, estas online, pues también se os enviará el cuestionario tras la formación. Entonces, por lo mismo, todas las ideas que tengáis que nos ayuden a mejorar, pues serán bien recibidas como siempre y las agradecemos mucho. Entonces, bien, ahora sí que ya pasaríamos a comenzar nuestra sesión de Trello. No sé si algunos ya la habéis utilizado, si no, en esta sesión de Trello vamos a partir sobre todo del comienzo, ¿vale? De una introducción, sobre todo pues, para aquellas personas que a lo mejor pues, o bien la habéis usado, pero no sabéis si la estáis utilizando correctamente o queréis sacar incluso nuevas ideas. Vale, entonces comenzamos. Os comparto primero unas diapositivas iniciales para introducirnos en el tema. Bien, hablando, ¿qué es Trello? ¿Vale? Trello es una herramienta que nos va a ayudar a gestionar nuestros proyectos. Lo más interesante de Trello es que es una herramienta muy intuitiva y muy sencilla. Entonces, para cualquier persona nos va a servir prácticamente para todo. Es decir, para gestionar nuestros propios proyectos, para organizar eventos, para incluso si hacemos algún viaje, ¿vale? O alguna quedada con los amigos si queremos organizarlo. Es decir, tanto a nivel empresarial como incluso personal, es una herramienta muy sencilla que ya veréis que tiene mucho potencial. Entonces, nosotros nos vamos a centrar sobre todo en la metodología de gestión para nuestros proyectos. Entonces, ¿de qué está basado Trello? Trello se basa en la metodología Kanban. Kanban, pues como a modo de curiosidad, lo que significa es tarjetas visuales, viene de una palabra japonesa. Y la metodología que nosotros utilizamos, si veis aquí esta tabla, ¿vale? Que aparecen tareas pendientes, tareas en curso, tareas finalizadas. Bien, nosotros aquí en tareas pendientes, por ejemplo, en nuestro proyecto decimos todos que prácticamente gestionamos áreas de marketing. Entonces, vale, pues una tarea pendiente, por ejemplo, sería realizar un calendario editorial de nuestras programaciones en redes sociales. Vale, entonces, aquí pondríamos una tarjeta. Por ejemplo, todo lo relacionado con social media lo pondríamos, por ejemplo, de un color. Otra cosa que podemos hacer, programar nuestros contenidos, por ejemplo, si utilizamos una herramienta como HotSuite. Vale, pues otra tarjetita. Otra tarea pendiente que nosotros podamos tener, por ejemplo, a la hora de, vale, pues revisar el contenido publicado. Otra tarea que tenemos. Aquí, por ejemplo, imaginaos, después el marketing, otra de las cosas que hago es gestionar mi blog. Tarjetitas azules. Vale, pondremos el color azul, por ejemplo, para tareas relacionadas con esta. Entonces, por ejemplo, ¿qué sería? Hacer un listado de artículos que yo puedo publicar luego en mi blog. ¿Vale? Otra tarea pendiente que yo puedo también realizar en cuanto a gestión.
de un blog. Revisar el contenido de mis artículos orientados al posicionamiento. Lo mismo. Entonces, la idea, para que lo vayáis entendiendo, esto es lo que entraremos a explicar detenidamente, es que cada una de estas tarjetas nosotros lo dividimos por colores. Una de las opciones que nosotros podemos dividir, ya habéis visto, como yo os iba diciendo, por ejemplo, social media, vale, pues un color. Temas de posicionamiento, otro color. Gestión del blog, otro color. Es algo que a nosotros nos ayudará a identificar, ¿vale? Entonces, Trello, como es una herramienta muy sencillita, nos permitirá incluso arrastrar las tarjetas. Entonces, una vez que nosotros nos ponemos en marcha, empezamos a realizar las tareas en curso, iríamos arrastrando, ¿vale? Por ejemplo, hoy, dice, me pongo en mi ordenador y empiezo a trabajar. Entonces, ¿qué tarea empiezo a hacer? Pues la primera que tengo, por ejemplo, hacer el calendario editorial de las programaciones, ¿vale? Pues abro esa tarjeta. Al día siguiente voy y dice, venga, pues hoy voy a empezar otra tarea. Lo mismo, iríamos arrastrando las tareas en curso. Y aquí en tareas finalizadas, pues sería en el momento que nosotros las hemos concluido. Lo mismo, podremos irlas arrastrando y aquí tener a un simple vistazo todas las tareas pendientes que tenemos en nuestro proyecto, todas las tareas en curso y todas las tareas finalizadas, ¿vale? Esto para nosotros es de lo más importante. Entonces, si alguien tiene alguna duda en relación con esta metodología, aunque luego entraremos a explicarla más detenidamente, pues hacerme cualquier pregunta, ¿vale? Que ya os digo, aquí tenemos el chat habilitado para que podáis interactuar en todo momento. Vale, el siguiente paso, una vez que ya hemos entendido que ya veis que es una metodología sencilla, iríamos a las características básicas que nos permite Trello. Entonces, Trello, ya veis que es un panel, es un tablón, ¿vale? Un tablero que nosotros tenemos aquí un título y luego que se compone de unas listas, ¿vale? Todo esto es una lista, esto es una lista y esto es una lista. Dentro de las listas nosotros tenemos las tarjetas, ¿vale? Esto es una tarjeta, esto es otra tarjeta y esto es otra tarjeta. Entonces, la distribución de cómo utilizar esto, ya veis que es también bastante intuitiva. Bien, ahora, una vez que ya os he explicado la introducción, ¿vale? De esto, lo que vamos a hacer es pasar a comprender realmente estrategias que nos van a utilizar. Para ello, he creado 3 ejemplos. Lo más habitual es utilizar Trello a modo de procesos. Es decir, como lo hemos visto, nosotros, por ejemplo, empezamos unas tareas, tenemos unas tareas pendientes, luego las pasamos a tareas pendientes y cuando las finalizamos. Esto es lo más sencillo, luego veremos que tiene un poquito más de miga y nos ayudan más cosas, pero al menos para que entendáis la base de cómo esto se compone. Luego, Trello no solo sirve también para poder gestionar los procesos de nuestro proyecto, también, por ejemplo, lo podemos utilizar de millones de maneras, cosas que a nosotros se nos vayan ocurriendo, ya veréis que se pueden aplicar. Otra, para autónomos principalmente o pequeña empresa, sobre todo pues es una persona o son 2 personas, también se utiliza mucho como un repositorio de contenidos. Entonces, veremos otro ejemplo que nos ayudará a entender cómo podemos utilizar también Trello a modo de repositorio de contenidos. Otra también utilidad que es bastante extendida, por ejemplo, si tenemos que organizar un evento bien puede ser, por ejemplo, una formación, puede ser cualquier actividad que nosotros hagamos, ¿vale? Entonces, en la calle Delicias, entramos por la calle Delicias. A ver, por favor, que el tema de los micros, que se está colando alguna conversación. Vale, gracias. Entonces, simplemente eso. Ahora vamos a entrar en explicar los 3 ejemplos que os he dicho. A modo de proceso, a modo de repositorio y a modo de utilizarlo como para una organización de un evento. Bien, empezamos. El primer ejemplo sería, ¿vale?, el que más habitual es. El de procesos, aquí veis que ya hemos creado para que ya os vayáis familiarizando un poquito con qué es esta herramienta. Y yo, para este taller dentro de equipos, he creado taller Trello y he agregado, ¿vale?, estos 3 paneles. Entonces, comenzaremos por cómo gestionarlo como procesos.
Bien, vale. Entonces, aquí os enseño, ¿vale? Hasta aquí me seguís más o menos todos. Podéis poner por el chat ok o algo para saber que por lo menos hay un feedback. Vale, gracias. Vale, lo mismo, ¿eh? Si os perdéis en algún punto queréis aclararlo, claro, la formación presencial, que yo estoy acostumbrada, os veo las caras. Aquí, pues, el chat para mí es fundamental, ¿vale? Para ver que no os estáis perdiendo en ningún punto. Entonces, vale, como os decía, vamos a entrar en el ejemplo de cómo gestionar un Trello como un proceso. Entonces, ¿qué os explicaba antes? ¿Cómo se componía esto? Lo grande es un tablero, lo que tenemos de fondo como un edificio, eso sería el tablero entero, ¿vale? Entonces, revisamos, esto es una lista, esto es otra lista, esto es otra lista, ¿vale? Cada columna que nosotros vemos se llaman listas. Y dentro de esas listas vemos las tarjetas. Entonces, a modo de lo que es el proceso, ¿vale? Que os explicaba aquí, sería, por ejemplo, que pone organización semana actual, ¿vale? Es decir, las tareas en las que estamos en este momento. Veis que aquí también pone en progreso, son las que están las tareas pendientes. Aquí, ¿qué podemos añadir también? Por ejemplo, tareas que nos están bloqueando. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos en equipo, a lo mejor hay alguna tarjeta que paraliza a alguna persona y es interesante verla en una lista. Otra, por ejemplo, podemos ser en revisión y otra en hecho. Veis que en el ejemplo, en la metodología sencilla, simplemente aparecía tareas actuales, tareas en progreso y hecho. Pero nosotros, si realmente necesitamos añadir algún contenido adicional, podemos añadir. Y aquí os he añadido algunas listas que se suelen en la práctica cuando gestionamos proyectos utilizar. Entonces, otra lista, que aunque no está dentro del proceso, nos suele ser un recurso muy interesante. Y es, por ejemplo, esta donde podemos anotar distintos documentos del área. Por ejemplo, aquí pone, comenzamos, ¿vale? Vamos a ver esta primera tarjeta. Vemos, estrategias de marketing para los próximos 12 meses. ¿Qué hacemos? A ver, Trello, el sentido que tiene sobre todo es que sea un mapa conceptual donde simplemente casi sin mover nosotros el ratón tengamos una idea de cómo está nuestro proyecto. Entonces, si nosotros necesitamos introducir ya más información, calendarios, documentos, aquí lo que yo os aconsejo es que los linkéis, ¿vale? Aquí habría un ejemplo como esto, es decir, ya muchos de vosotros fuisteis a la formación de Google Drive y ya visteis todo el potencial que tenía. Entonces, es muy interesante utilizar las distintas herramientas al final como a modo de un CRM, es decir, yo utilizo Google Drive, yo utilizo Trello y estar interconectados, ¿vale? Tengo la información interrelacionada para sacarle el mayor potencial. Entonces, en este caso, yo tendría mi Trello conectado, integrado simplemente pues, con Google Drive. Y dices, vale, quiero pues un documento que tengo compartido con mi equipo en Google Drive, pues lo linko aquí. Entonces, ¿qué me accede? Pues si yo, por ejemplo, en mi día a día dices, ¿qué es lo primero que hago? Me abro mi Trello, empiezo a mirar cómo está nuestro proyecto y quiero entrar dentro de un documento a revisar algo. Pues no tengo que estar buscándolo en Google Drive o en mi Gmail, pues si yo ya lo tengo alojado en mi Trello, es algo muy ágil, es muy rápido. A mí me evita ya perder tiempo, por ejemplo, de búsquedas. Entonces, esto es lo que nos ayudaría. Bien, cuando nosotros integramos también, por ejemplo, como un plugin que aquí aparece, que se llaman Power Apps, cuando nosotros tenemos una cuenta gratuita, solo nos deja normalmente una integración gratuita. Entonces, si por ejemplo dices, claro, pero es que estoy utilizando otra y no la de Drive, es muy sencillo. Por ejemplo, aquí tenemos una descripción, también nos permite copiar y pegar enlaces. Entonces, si tengo mi calendario online, pues es tan sencillo como copiar mi calendario online, lo copio y pego la URL y ya no tengo que estar utilizando, por ejemplo, esa limitación que tengo de un Power Apps que a lo mejor me interesa más otro, ¿vale? Entonces, para que esto lo conozcáis. Bien, otra tarjeta que nosotros podríamos tener de interés general sería el calendario trimestral.
¿vale? O calendario mensual, como nosotros nos organicemos, lo mismo. Decimos, vale, tenemos el documento de estrategias generales subido. Otro documento que para nosotros es fundamental en el área de marketing es el calendario. Lo mismo, lo tenemos linkado, ya veis, que es el mismo sistema. Otro de los puntos. ¿Qué hacemos, por ejemplo, por días? Pues aquí en nuestro equipo podemos incluso explicar, pues mira, los martes y los jueves tenemos reuniones, incluso normas como nosotros teníamos en la reunión, pues que os hemos explicado, pues cuando nos conectamos en las reuniones no hay que usar el micrófono. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo de panel de Trello, hemos puesto uno de comenzamos y luego también era bastante interesante el equipo de reuniones. Yo sí que os aconsejaría que este incluso lo pongamos al final. Ya veis que se arrastra muy sencillo. ¿Por qué? Porque entre ello lo más interesante siempre es que sin prácticamente nosotros mover el scroll, ¿vale? Que podemos hacer también, reducir un poquito el tamaño, para que simplemente ya veis que yo entrando directamente estoy visualizando todo el proceso. El proceso es lo más importante que nosotros tenemos que tener a la vista. Luego hay documentos complementarios como este de documentos generales o esta columna que sería la de la reunión del equipo. Reunión del equipo es bastante interesante porque es un poquito como lo que estamos haciendo ahora en una formación, ¿no? Y dices, vale, pues nos juntamos con las personas con las que trabajamos y para explicar, por ejemplo, cómo se gestiona una reunión, podemos poner incluso aquí unas normas, ¿vale? Mientras, ¿vale? Y también la explicación de... Vale, que me hacéis una pregunta de cómo se añaden las listas. Vale, todo lo que es funcional vamos a entrar luego paso por paso con un tablero desde cero. Entonces, ahora lo que merece la pena es que entendáis el sentido, la estrategia general de para qué podemos utilizar esto y luego lo más sencillo es, en lugar de liaros con un panel que ya está creado, partiremos de cero, como si vosotros empezarais de cero. Y ahí sí que va a ser mucho más práctico y me hacéis todas las preguntas relacionadas con las funcionalidades, ¿vale? Entonces, aquí sería esto, reuniones del equipo, cómo usar la lista. Perfecto, entonces, aquí podemos también poner, por ejemplo, temas a tratar. Estos paneles de ejemplo, yo os los voy a compartir los enlaces. Entonces, ya habéis visto que como hay ejemplo de normas, de cómo organizar reuniones, es una información también bastante valiosa para que luego vosotros tengáis mayor contenido para poder luego pues trastear, incluso esto os lo vais a poder copiar, podéis hacer pruebas como en un panel ya creado, ¿vale? O sea, yo todo este material os lo voy a facilitar. Vale. Entonces, bien, una vez que ya hemos entendido un poquito las columnas complementarias que a nosotros nos pueden ayudar, como esta de reunión de equipo, de pues eso, unas normas básicas, unos temas a tratar. Por ejemplo, dentro de una reunión decimos pues que el próximo día un tema muy importante en una reunión va a ser la captación de nuestros leads. Pues podemos crear una tarjeta al uso para ella y aquí pues, por ejemplo, si tenemos algún documento que adjuntar, alguna explicación, podremos añadirla pues, en descripción. Aquí en actividad, para lo que sirve, es para, por ejemplo, como una especie de chat, ¿vale? Para ir interactuando entre los miembros de los equipos. Entonces ya veis que nos deja tanto descripción como parte de chat en cada tarjeta. Luego, pues la explicación, por ejemplo, una de las cosas bastante interesantes en una reunión, es decir, pues sobre todo las gratificaciones, es decir, pues agradecer a los miembros del equipo que se han hecho. Entonces, nos podemos poner recordatorios interesantes dentro de nuestras reuniones de equipo o algo también imprescindible para mí es, por ejemplo, pues a veces, sobre todo en equipos grandes, es que hay malos entendidos y empieza a llegar la información pues, de forma errónea. Entonces, dices, ostras, pues he oído algo, pero no me lo termino de convencer. Pues lo mismo, podemos crear aquí una tarjeta pues, de chismes, rumores, mentiras y meterlo y así no se nos olvida y lo comentamos con los miembros de nuestro equipo, ¿vale? Vale. Bien.
Entonces, ahora os voy a pasar a explicar lo que sería el proceso. El proceso va desde organización de la semana actual, progreso, tareas que nos bloquean, en revisión y hecho. Esto realmente para nosotros es el meollo de lo que es Trello, ¿vale? Lo más importante. Las otras dos columnas que os he explicado son columnas muy valiosas para ampliar nuestro contenido, pero no deja de ser una información complementaria. Entonces, el sentido que tiene el Trello dentro de las metodologías ágiles en las que se basa es eso, es decir, vale, ponernos periodos cortos de tiempo. Entonces, semana actual. Aquí lo mismo, podemos poner una tarjeta de cómo estamos usando la lista. En este ejemplo que yo os he puesto, ¿cómo se está usando esta lista? Es decir, por ejemplo, si un miembro del equipo pues, está de vacaciones o está fuera de la tarjeta, añadiría una tarjeta. ¿Esto para qué nos sirve a nosotros? Por ejemplo, si empezamos a enviar pues, emails a miembros de un equipo que no están en ese momento presencial y dices, ostras, esta persona es que no me quiere responder, ¿qué pasa? Entonces, nosotros estamos, no, esta persona está ausente, yo ya sé pues, que a lo largo de esta semana no puedo contactar con ella porque no está, ¿vale? Otro de los puntos pues, es cómo comienzo la semana. Entonces, la tarjeta, que es muy, muy importante, sería esta, tareas de semana de abril, ya vais a ver. Entonces, en cuanto a esta tarea de semana de abril, veis que aparece por nombres. Por ejemplo, Lucía, aparece Juan, aparece Mario. Entonces, aquí están en un listado todos los miembros de nuestro equipo. Entonces, ¿qué aparecen aquí? Las tareas que tienen asignada cada persona del equipo. Lucía, ¿qué tareas tiene? Pues esta semana, elegir una solución de traducción, por ejemplo, para el contenido de marketing. Otra tarea que tiene Lucía, enviar correo electrónico a usuarios móviles. ¿Por qué está tachada esta tarea? Porque ya la ha completado. Entonces, aquí veis que hay un porcentaje y una barrita, que significa que Lucía, ya estamos, por ejemplo, a mediados de la semana de abril, entonces, dice, ya ha completado el 50% de sus tareas. Tenía 4, pues le quedarían 2 pendientes. Entonces, por ejemplo, en el caso de Juan, dices, pues ya ha completado el 100% de sus tareas. Mario, ¿vale? Cada uno estaríamos viendo. Entonces, ¿para qué también es muy útil? Dices, mira, Juan ha completado ya el 100% de tareas. Imagínate que de las 2 tareas que le quedan a Lucía le va a llevar mucho tiempo y habla con Juan y le dice, oye Juan, que como ya estás libre de tiempo, vamos a intentar que tú hagas una de estas tareas. ¿Qué haríamos en el Trello? Se la pasaríamos tan sencillo como esto, ¿vale? Entonces, Lucía ya se ha quitado una tarea, se la ha asignado a Juan y ahora Juan la tiene aquí pendiente. Entonces, sabemos en todo momento, incluso cómo nos organizamos las tareas o traspaso de tareas, ya veis que también es algo muy sencillo que esto nos lo permite hacer, ¿vale? Entonces, sobre todo, esta tarjeta la habéis entendido, esta es muy importante, ¿vale? Si me vais diciendo por el chat, sí, vale, vale, muchas gracias. Entonces, es algo muy intuitivo, pero sobre todo tenemos que tener la cabeza estructurada para cuando empezamos en un lienzo en blanco, que es luego lo que vamos a hacer. Porque claro, lo más difícil de Trello no es usarlo, sino saber cómo usarlo. Bien, aquí, como hemos dicho que en la semana actual íbamos a decir, Lucía, por ejemplo, si se iba a una conferencia, lo íbamos a anotar. Entonces pone, Lucía, este día va a estar fuera porque va a asistir a una conferencia. Entonces ya sabemos que aquí los días que aparecen esto es porque estas personas no están. O Juan se ha ido de vacaciones, ¿vale? Otra de las maneras que también es muy interesante de utilizar las tareas. Aquí hemos visto utilizarlas desde una sola tarjeta, ¿vale? Veíamos que habíamos creado una tarjeta para la semana de abril y dentro de la tarjeta habíamos creado lo que se llaman checklists. Los checklists están aquí. Luego veremos cómo se crea un checklist. Bien. Otra forma de nosotros organizarnos por tareas que también suele ser muy útil y muy intuitiva. Y es, en lugar de
meterlas todas las tareas dentro de una tarjeta, que cada tarea sea una tarjeta. Aquí tenéis un ejemplo. Por ejemplo, redacción de artículo blog. En sí mismo es una tarea, ¿vale? Entonces, esta sería otra manera de utilizar nuestra organización. Dices, quiero utilizar cada tarjeta para una tarea. Vale, redacción del blog. Y dentro de la tarjeta creo un checklist. Vale, para redactar los artículos del blog, ¿qué voy a necesitar? Investigar el tema, recopilar información, redactar el artículo, revisar. Es decir, mis checklists en este caso son subtareas, ¿vale? Que yo tengo que hacer. Pero aquí, por ejemplo, veis que pone miembros, AS. Es porque yo ya me he asignado a mí como miembro. Eso sería desde aquí, ¿vale? Que esto también lo veremos luego. Entonces, si estamos trabajando con un equipo, aquí aparecería la lista de todas las personas. Incluso nos permite, cuando estamos aquí fuera en la lista, ponernos aquí en esto que parece un lápiz y clicar. Entonces, aparece y dices, cambiaron los miembros. Dices, pues en lugar de hacerlo a Aroa, si yo tengo otra persona debajo, por ejemplo Juan, pues le asignaría esta tarea. Entonces, para mí, esta organización también de tareas por tarjetas es muy útil porque simplemente ya veis que yo viendo el panel estoy viendo que esta tarea está asignada a Aroa, ¿vale? Si, por ejemplo, esta tarjeta, yo claro, aquí de momento solo estoy yo, ¿vale? Entonces no puedo asignar más miembros, pero para que veáis cómo se asigna. Generaría aquí, ¿vale? A ver, no me ha cogido. Vale, lo guardaría. Vale. Entonces, ya veis que es tan sencillo como agregar a la persona. Y yo simplemente viendo la columna, yo ya veo a qué personas están asignadas. En el caso de Juan, pues podría incluso, se pueden meter las fotografías. Entonces, normalmente yo estos son ejemplos, pero cuando trabajo con casos reales tenemos puestas las fotos. Entonces, claro, tú simplemente con esta columna dices, ah, mira, veo que esta tarea la está haciendo esta persona, esta otra tarea la está haciendo esta persona. Entonces, a mí me parece sobre todo que cuando somos poquitas personas y no hay un volumen exagerado de tareas, es bastante rápido. Entonces, esto sobre todo, el decidir utilizar la metodología de una manera u otra, lo que va a hacer es, dependiendo del volumen de tareas. Por ejemplo, si tenemos muchas tareas y aquí se nos va a hacer súper largo en cuanto a número en la organización semanal, podemos organizarlo aquí, ¿vale? Y así ponemos todos. Entonces, esto yo lo que os aconsejo es que sobre todo la organización la decidéis entre los miembros del equipo, porque no es que sea mejor una u otra, sino que Trello lo ideal es entender su funcionamiento, las posibilidades que tiene y luego decidirlo con vuestro equipo para que os sea lo más funcional posible, ¿vale? Entonces, ya veis que primero se puede crear de esto o crear una tarjeta y ¿qué es lo positivo de esto? Por ejemplo, si yo ya tengo creada, como os decía, una tarea aquí, que sería redacción de artículo, yo paso a hoy ponerme en marcha con redacción de artículo. Entonces, ya habéis visto que lo que he hecho es arrastrarla. Os lo vuelvo a repetir para que veáis que es muy sencillo. Redacción de artículo. Vale, hoy me pongo en mi ordenador y me voy a poner con esta tarea. ¿Vale? ¿Vale? Pues entonces ya la paso a progreso. Cada vez que pasa un estado, o sea, le iríamos cambiando. ¿Qué pasa si esta tarea se convierte, por ejemplo, en una tarea que bloquea? Lo mismo, la podríamos ir pasando. Entonces, vamos pasando nuestras tareas según el proceso en el que están en cada momento. ¿Vale? ¿Os queda alguna duda de esto? Vale, me preguntáis, ¿las tareas las puede mover cualquiera o solo el administrador? Inicialmente depende de los permisos. En un equipo lo habitual es dar permisos de gestión y edición a todo el mundo. Entonces, el sentido que esto tiene es que cualquier persona pueda también ir recambiándolas para que sea operativo. Pero sí que hay una sección de permisos donde podemos incluso nosotros regularlo, ¿vale? Vale. Entonces, para que entendáis, vale, en progreso, vale, pues tenemos una tarea que hemos empezado, por ejemplo, otra tarea en progreso podría ser las traducciones por idiomas. Entonces, hay una persona que está, por ejemplo, llevando a cabo, pues este punto, ¿no?
Otra tarea en progreso que podríamos tener en el área, en nuestro área de marketing. Otra persona está encargándose ahora mismo de la newsletter. Entonces, incluso dices, vale, lo tiene en progreso, pero ya nos está mostrando una primera visión, nos ha subido incluso una fotografía de cómo cómo quedaría el resultado, ¿no? Entonces, vale, veis que aquí en actividad tenemos lo que os he comentado, un chat. Entonces, aquí pueden aparecer todos los miembros del equipo. Y aquí a la persona que está encargada le podemos poner observaciones, es decir, oye, mira, pues me he dado cuenta que se te ha olvidado, por ejemplo, incluir este tema que es muy importante para nosotros. O me he dado cuenta pues, que hay una errata, ¿vale? Cualquier cosa, observación, propuestas de mejora, nosotros lo podríamos añadir en actividad. Entonces, ya veis que es algo muy participativo, colaborativo para nosotros, porque pues los miembros del equipo van subiendo su trabajo y cualquier persona también que vea algún punto que podemos mejorar entre todos, es una forma muy visual de poder plantearlo. ¿Vale? Entonces, lo que os decía, el siguiente bloque que hemos puesto serían tareas que nos bloquean. Entonces, redacción por ejemplo, la tarea que he pasado, redacción de artículo. Aquí también podría ser, por ejemplo, el tema de que hay alguna información que nos falta en la newsletter, por ejemplo, un artículo que hay un compañero que no lo ha publicado. Bien, pues la persona que está gestionando, por ejemplo, el diseño de la newsletter lo pone aquí y así recuerda a ese compañero que dices, oye, que no has publicado este artículo y es que para mí es muy importante porque si no, no puedo enviarla, por ejemplo, a fecha, ¿no? Incluso aquí nos permite crear etiquetas, ¿vale? Que esto lo podíamos, las etiquetas, si recordáis cuando os explicaba la metodología Kanban, podemos poner, por ejemplo, los colores por áreas. O, por ejemplo, aquí está puesto pues, marketing, diseño de proyectos, diseño, ¿vale? Aquí nosotros podemos editar y poner el nombre que nos interese. Bien, os recomiendo hacerlo de dos maneras. Esto tendréis que elegir la que os es más funcional para vosotros. Bien, poner cada color por área, si por ejemplo dices, pues es un panel de marketing y vamos a trabajar pues el social media, los artículos del blog, cada uno tener un color. Pero, por ejemplo, para que puede ser, imaginaros que el panel solo es de social media, ¿vale? Y lo que nos puede interesar es que los colores nos ayuden a destacar la urgencia. Por ejemplo, pues podemos decir, el rojo, utilizarlo para urgente. ¿Vale? Entonces, yo ya tengo que me ha puesto urgente y habéis visto que ha aparecido aquí. Entonces, ahora en esta tarjetita aparece ya el color. Entonces, ya veis que es algo visual, que también el recurso de las etiquetas nos puede ayudar mucho para que visualicemos rápidamente en el panel. Anda, pues mira, está en rojo. Pues eso es que es algo muy importante, ¿vale? Consideramos que, entonces, ya os digo, yo recomiendo utilizarlo de una manera u otra. Bien, si organizativamente os sirve por áreas o por ejemplo, urgencia de las tareas, ¿vale? Bien, entonces, esto en cuanto al bloque, por ejemplo, de tareas que nos están bloqueando. Luego, revisión, pues si tenemos cualquier tarea pendiente que nosotros tenemos que revisar, bien nosotros mismos o otro compañero, pues aquí, por ejemplo, dices, vale, la parte de actualización del blog. Entonces, dices, ¿qué hemos hecho en este punto? Hemos customizado nuestra homepage y hemos puesto las funcionalidades que hay que revisar. O, por ejemplo, revisión de artículos. Vale, decimos, vale, imaginaros que este mes teníamos programados 10 artículos, pero aquí ya nos hemos puesto que estos 3 son los que ya están pendientes para que puedan ser revisados. Y por último, ya aquí iríamos pasando las columnas que ya tenemos hechas, ¿vale? Todas las tareas que están hechas. Entonces, por ejemplo, hemos visto revisión, ¿vale? De guía podemos pasar. Entonces, ya veis que todas se pueden ir pasando, ¿vale? Entonces, el sentido que tiene Trello, ya veis que es una manera de poder organizarnos nosotros nuestras tareas en el proceso y saber en cada punto en el que está, ¿vale? Entonces, la explicación de este panel inicialmente, si no os queda ninguna duda a nivel estratégico, habríamos finalizado. Entonces,
¿Tenéis alguna duda en relación a esto? ¿Tenéis alguna duda? ¿No? Vale, entonces, lo siguiente que vamos a hacer es explicaros también otro ejemplo que sobre todo pues para pequeña empresa, para autónomos, nos va a servir de gran utilidad y utilizar Trello a modo de repositorio. Entonces, vamos allá. Vale. Yo aquí tengo creado otro tablero. Entonces, sería como ejemplo de repositorio. Entonces, aquí sobre todo, ya veis que está, vamos a ver los títulos de cada lista. Entonces, esta lista tiene social media, tiene los medios de comunicación, campañas publicitarias, SEO, recursos gráficos, es decir, la mayoría de tareas, de áreas que nosotros tenemos, por ejemplo, en un área de marketing, ¿no? Entonces, imaginaros, ¿no? Pues somos un autónomo y dices, vale, pues estoy yo solo y quiero también utilizar el Trello o incluso colaboro con otra persona, ¿no? A modo de repositorio. ¿Por qué? Porque simplemente en un panel puedo tener accesible todos los recursos que a mí me pueden interesar. Es decir, por ejemplo, en social media, ¿qué podemos meter? Una tarjeta con nuestro calendario, el plan estratégico, ideas para generar contenidos. Por ejemplo, dices, vale, otro punto que yo también de vez en cuando pues hago alguna campaña de comunicación, redacto, por ejemplo, pues una nota de prensa y la envío pues a los medios. Pues bien, pues puedo tener mi listado de medios de comunicación y aquí poner, adjuntar las notas de prensa. Entonces, cada tarjeta sería una nota de prensa. Entonces, esto es algo muy útil, ya os digo, para tener toda la información organizada de forma visible, porque claro, hasta ahora que la teníamos pues en nuestras carpetitas, en nuestro panel de control, entrábamos y las teníamos allí, pero claro, ya veis que aquí podemos meter fotografías, que está una lista, entonces la verdad es que es muy funcional. Otro área que nosotros podemos trabajar en marketing, dices, vale, pues yo también realizo de vez en cuando campañas publicitarias, entonces pues las he ido aquí anotando. Mira, una campaña que he hecho con cursos online y aquí meto el material. Pues por ejemplo, si cuando planifiqué la campaña pues planteé algún documento de planificación, pues lo puedo anexar aquí. O incluso puedo poner observaciones. Pues mira, esta campaña de cursos online pues me fue bastante bien, hice esta inversión, ¿vale? Todos los datos que no sean relevantes para hacer, por ejemplo, una próxima campaña, los podemos meter aquí y tener siempre accesibles, a modo también de blog de notas. Entonces, aquí en descripción iríamos apuntando todas las cosas que para nosotros son relevantes. Entonces, otro punto que podemos ir trabajando en SEO, pues por ejemplo dices, vale, pues he ido trabajando, primero empecé por las keywords para mi homepage, vale, pues aquí meto, por ejemplo, mi Excel, donde está todo el listado de mis palabras. Entonces, en el momento que quiera yo volver a revisarlo, no está perdido por ahí, sino mira, lo tengo aquí. O, por ejemplo, si tengo varios recursos gráficos, pues imágenes que he hecho para redes sociales, algún cartel, ¿vale? Entonces, aquí podríamos ir subiendo todas las tarjetas de hacerlo. ¿Cómo lo complementaríamos este repositorio? Ya veis que aquí no es tanto las tareas, sino ir subiendo el contenido, el material, para tener en un panel todos los recursos que nosotros necesitamos. Vale, pero dices, vale, también lo quiero utilizar a modo de gestor de tareas este repositorio. Me creo una columna aquí y son tareas pendientes. Entonces, si a lo mejor yo en mi volumen, en el volumen que yo tengo, porque a lo mejor soy autónomo, no hay un volumen muy alto, pues simplemente pues tener un listado aquí, ir diciendo, pues mira, esta semana tengo pendiente esta tarea. Tengo, por ejemplo, programar el contenido de abril para redes sociales. Otra tarea. Aquí sí que lo que os recomiendo es que si utilizáis este listado de tareas pendientes de este modo, sobre todo pongáis la fecha aquí, ¿vale? Esto hay que escribirla a mano, ¿vale? ¿Por qué? Yo es algo que utilizo incluso con algún cliente y le es muy útil, y es poner esto para saber exactamente cuándo lo publicamos, porque a lo mejor para nosotros esa tarea a lo mejor incluso tiene hasta un mes de vigencia. Entonces, así nos recordamos, ostras, es que ya lleva esa tarjeta hay un mes, vamos a darle incluso prioridad, porque si no se nos va a olvidar, ¿no? Entonces, si no está la fecha aquí puesta, pues ya llega un momento que a lo mejor se nos olvida. Entonces, yo os aconsejo que por experiencia es muy útil poner aquí la fecha, ¿vale?
Entonces, ya veis que igual que hacíamos antes, es un listado de tareas pendientes y aquí lo vamos. Entonces, ¿qué podemos hacer igual que hacíamos antes? O tener aquí al lado, crear, por ejemplo, un panel de tareas que ya lo he hecho, o otra opción, que también es bastante útil, es archivar. Entonces, si por ejemplo yo le doy a archivar, aquí me desaparece, me va a otro sitio que ya iremos viendo, que es el archivo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, ya me van desapareciendo y aquí lo que es muy importante con un Trello es tenerlo siempre actualizado, porque claro, si entro y empiezo a dejar desactualizarlo, Trello lo voy a dejar de usar. Entonces, solo tiene que estar siempre la información que yo voy a utilizar. Si es información que a mí ya me está sobrando, es realmente un ruido, ¿vale? O sea, me está molestando más que otra cosa. Entonces, solo tenemos que tener presente la información que realmente nos es útil. ¿La que vamos haciendo? Pues bien, o la pasamos a otro panel, que también, por ejemplo, aquí podemos mover, igual que yo, hay una opción de archivar, hay otra opción de mover. Entonces, aquí me deja, por ejemplo, pues ir a otra lista. Entonces, aquí dices, vale, no está la lista de hecho, pues iríamos a añadir una lista, dirías, vale, tareas hechas, ¿vale? Y entonces nos íbamos a la tarjeta a la que estábamos y la podemos mover también. Tareas pendientes, tareas hechas. Ya veis que ahora aparece. Entonces le decimos mover, ¿vale? Ya veis que aquí ha desaparecido y ahora iremos y tendría que estar aquí, ¿vale? En tareas hechas. Entonces, esto lo podemos, ya os digo, hacer. Si no queréis que vuestras tareas desaparezcan del tablero, en tareas hechas, que decís, no, pues es que una vez que las he hecho, no quiero que estén en otro sitio, que no es el tablero visual. Pues yo hay muchas tareas que, por ejemplo, las archivo, porque realmente si ya no es una información que yo la tengo que revisar, me está generando más ruido que otra cosa, ¿vale? Pero eso ya os digo, Trello no hay una manera única de utilizarlo. Lo ideal, ya os digo, es conocer todas las funcionalidades que tiene, porque cada proyecto para cada equipo hay unas características determinadas, ¿vale? Vale, sí, que me preguntáis lo de los paneles que estaba viendo ahora. Vale, sí, como responde Santi, yo todos estos enlaces de estos talleres, mira, si veis aquí son públicos. Entonces, este enlace es visible. Yo os voy a compartir todas las URLs para que vosotros luego podáis trastear con ellos, podéis tenerlos como ejemplo, ya que es un recurso bastante valioso, ¿vale? Sí, en principio, como tenemos la red ZAC activa como siempre, yo siempre que hemos finalizado un curso subo allí el material. En la red ZAC lo podréis encontrar. Vale, entonces, esto sería en cuanto al ejemplo de panel como repositorio. ¿Esto os queda alguna duda de este ejemplo? ¿Lo habéis entendido todos? Vale, quien me pone que no, Fernando, ¿qué es lo que no has entendido? Ah, vale, perfecto. Que como me pregunta también, ¿hay alguna duda? Sí, Mami, que me preguntas dónde encontraréis luego archivados. Ah, sí, eso cuando vamos a crear un panel de cero os lo voy a explicar allí, porque si ahora me salgo de aquí os voy a liar. Vale, entonces pasamos al siguiente ejemplo. Entonces, el último ejemplo que yo os tengo preparados es ver Trello también como un organizador de eventos, que bien es lo que os comentaba. Organizar eventos es desde una formación hasta un evento más grande, o sea, hasta incluso si queréis una cena con amigos. Entonces, os lo comparto. Vale, vamos al tablero de
ejemplo de planificación de eventos. Ya veis que el sistema, ya vais a ver, es el mismo siempre. Entonces, en este ejemplo, lo primero que hemos puesto es una columna de recomendaciones, consejos que nosotros antes de tener un evento nos van a ser útil. Aquí, consejos, ¿vale? Plantillas, ideas que nos van a poder utilizar. Por otro lado, recursos generales, pues cartelería, detalles de la ubicación, información de los speakers, ¿vale? Y luego tenemos el proceso. En este caso, como es organizar un evento, sería antes del evento, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, lugar a realizar, lo mismo, tenemos una checklist y aquí aparecerían todas las tareas para poder, por ejemplo, escoger el lugar donde vamos a impartir, por ejemplo, pues una formación o un evento. Vale. Antes del evento, ¿qué tenemos que revisar también? Pues, por ejemplo, el speaker del formador, pues obtener la documentación de presentación, compartir la guía, todo lo que es la documentación o qué es lo que va a hablar esa persona. Tareas pendientes de registro, por lo mismo, cuando vienen los asistentes, habrá que preparar pues, tarjetas, habrá que preparar incluso pues, algún detalle, algún regalo, ¿vale? Es decir, todas las tareas previas al evento nos las vamos anotando en tarjetas. Y lo misma estructura, tenemos una descripción que aquí podemos explicar en qué consiste y la checklist para poner subtareas, ¿vale? El día del evento, lo mismo, pues ¿qué vamos a necesitar, por ejemplo? Pues una checklist de asistentes, ¿vale? Pues aquí, por ejemplo, detalles para los asistentes, las tarjetas de visitas, etiquetas con el nombre, compartir la foto del evento por ejemplo, si utilizamos Slack, que es una especie de chat de equipos, ¿vale? Entonces, es decir, el día que yo vaya a organizar el evento, dices, vale, me pongo visualmente, ¿no? Dices, ¿qué voy a necesitar? Por ejemplo, pues una mesa donde recibir a las personas. ¿Y en esa mesa qué va a ir? Pues las tarjetas acreditativas, van a ir las listas de todos los participantes. Además, voy a tener incluso que tener allí a personal que va a ir recibiendo a los asistentes. Todo lo que ese día se va a necesitar, lo pondríamos en aquí, ¿vale? Y lo iríamos organizando. Después del evento, ¿vale? Pues si, por ejemplo, como hacemos en los cursos, pues enviar una encuesta a los asistentes, el seguimiento, ¿vale? Y lo mismo. Y ahora el punto de hecho. Entonces, las tareas que yo, pues aquí, por ejemplo, voy diciendo, esta tarea del lugar a realizar ya la he hecho, la voy a mover. Vale. La puedo mover incluso, otra de las cosas interesantes es que la puedo mover incluso si tengo varios tableros, ¿vale? También la puedo cambiar a otro tablero. Lo más habitual es cambiarla en listas, pero nos da esa otra posibilidad. Esto, por ejemplo, para que lo entendáis, es que yo antes hemos puesto un ejemplo del panel de marketing y ahí hemos englobado todo. Hemos englobado social media, hemos englobado temas de SEO, campañas de marketing. Entonces, cuando son empresas pequeñas, normalmente por el volumen que tienen, eso es lo más visual. Pero ¿qué pasa? Que dices, no, pues es que mi empresa ya es más grande, tenemos varios equipos, entonces vamos a tener un panel por cada área. Un panel, por ejemplo, de social media, un panel de SEO, otro panel de las personas que gestionan las campañas de publicidad. Entonces, si hay veces, incluso una persona puede estar con varios equipos, puede incluso pasarlas. Mira, pues esta tarea que estaba en social media, resulta que no, que es mejor que la hagan los de diseño gráfico, porque necesitamos que esta vez el cartel sea más chulo. Pues le pasamos la tarea a, entonces, ¿cómo cambiaríamos de panel? Como os he dicho, aquí en mover, imaginaos que esta tarea es un cartel, realizar un cartel, que habitualmente hace el equipo de social media. Y se lo queremos pasar a un tablero distinto que sería, por ejemplo, los diseñadores gráficos. Se lo pasaríamos aquí, ¿vale? Y luego le asignaríamos, una vez que digamos, queremos en el ejemplo del proceso, ¿vale? Y luego aquí elegiríamos en qué lista debe estar, ¿vale? Para indicarle exactamente, tiene que ir a tal tablero y a tal lista. Vale.
en cuanto también al taller el ejemplo, perdón, de eventos, ya estaría, ¿vale? Entonces, ahora hemos pasado ya a lo que es la primera fase, donde os he explicado realmente todo lo que es la metodología e ideas de cómo plantear nuestro Trello. Ahora sí que ya vamos a pasar a partir desde cero un Trello y ir viendo ejemplos de cómo nosotros, desde un lienzo en blanco, podemos ir construyendo esto que ya hemos visto hecho, ¿vale? ¿Os ha quedado alguna duda, por ejemplo, de este panel, de organización de eventos? ¿Tenéis alguna duda? Vale. Entonces, ahora ya vamos a lo que os interesa también bastante a todos, que es ya entrar en ver un ejemplo, ¿vale? Bien, un ejemplo desde cero. Entonces, una vez que nosotros ya estamos, por ejemplo, pues hemos creado nuestra cuenta, una vez que hemos creado nuestra cuenta, veríamos un panel en blanco, ¿vale? ¿Cómo podemos empezar a crear un panel en blanco? ¿Me habéis hecho alguna pregunta? A ver. Vale, os digo cómo empezaríamos creando un Trello. Bueno, antes de nada, vale, antes de crear el Trello, os voy a decir desde qué página, espera un momentito, desde qué página podéis crearos vosotros la cuenta. Ahora, lo que más me interesa es que conozcáis las funcionalidades. Entonces, para que todos sepamos, entendáis cómo al final crear una cuenta, pues es crear una cuenta igual que creamos la de un correo electrónico. Ya veis, esta es la landing page desde trello.com.es, metemos nuestro correo electrónico, nos registramos, confirmamos desde nuestro email y ya entramos, ¿vale? Entonces, como esto es algo muy sencillo, que todo el mundo que estáis ya os habéis creado mínimo una cuenta de correo electrónico, el sistema es exactamente el mismo. Vale, lo que sí que os interesa mucho es saber cómo crear un Trello, ¿vale? Un panel, perdón. Entonces, iríamos aquí, una vez que ya os digo, os logueáis, os aparecerá esto, la barrita está de arriba, pero esto os aparecerá en blanco. Y dices, vale, quiero crear un tablero. Vale. Aquí, lo primero que me deja poner es un título del tablero. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, ejemplo, taller, Trello, ¿vale? Por ejemplo, sobre lo que estamos viendo de marketing. Vale. Aquí ya veis el asunto, el título que va a tener el panel. En cualquier momento luego me va a poder permitir cambiar el panel. Esperad un momento que conecto el ordenador. Vale, que me estaba quedando sin batería, disculpad. Vale, entonces, lo que os decía, aquí vamos a ver el título del ejemplo. Aquí estos cuadraditos que aparecen en pequeños son los fondos. Entonces, yo puedo, que luego ya veis que lo podemos cambiar en cualquier momento. Por ejemplo, elegir este mismo ahora mismo. Y aquí, como yo ya tengo creado equipo, ya me deja seleccionarlo. Eso vamos a luego verlo, porque igual que lo de archivar, está en configuraciones generales. Entonces, configuraciones generales vamos a entrar después de ver lo que es crear un panel. Aquí crearíamos lo que os decía, el título, elegiríamos, por ejemplo, un fondo. Y aquí sí que nos deja también ya decir qué seguridad queremos darle al panel. Si queremos que sea restringido, que sea privado solo, por ejemplo, para nosotros, que sea visible para los miembros de un equipo o que sea público. ¿Vale? Pues mira, sí lo voy a hacer público. ¿Vale? Estos ejemplos que yo os estoy haciendo los estoy poniendo todos como públicos. Obviamente, cuando vosotros estáis trabajando con un equipo, hay que ponerlo aquí, ¿vale? En equipo. O si, por ejemplo, es un panel privado solo para vosotros, ponerlo en privado. Entonces, lo más habitual es usar esta de privado o en equipo. Vale. Y ahora ya le daríamos, ya veis además que aquí nos indica, ha utilizado 3 de sus 10 tableros gratuitos. Cuando nosotros tenemos una cuenta gratuita de Trello, nos deja crear hasta 10 tableros.
que en principio para una pequeña empresa son suficientes. Luego además la cuenta de pago sí que son 10 euros al mes y ya te deja incluso más plugins, te dejan más tableros. Para una empresa que lo va a utilizar de forma recurrente también es un dinero bastante asequible. Pero ya os digo, para un emprendedor que está empezando, con la versión gratuita nos es más que suficiente. Vale, le damos a crear tablero. Ya habéis visto que aquí se nos ha creado el tablero. Entonces dices, ¡ay, que este fondo no me gusta, que lo quiero cambiar! ¿Dónde tenemos ¿dónde tenemos las configuraciones generales? Aquí, ¿vale? Nos pone aquí un menú y nos dice, acerca del tablero, le podemos también añadir aquí una descripción. Si queremos informar al equipo, pues mira, este tablero va a ser un ejemplo del taller de Trello. Entonces ya sabemos que no es un taller real, simplemente estamos creando un panel de ejemplo. Entonces, si luego entra algún miembro del equipo, no se confunde, ostras, pero esto es un ejemplo o es ya el proyecto real, ¿vale? Es una forma un poquito de compartir información. Si queremos volver al menú general, le damos aquí a volver atrás, volvemos al menú. Entonces dices, vale, acerca del taller. ¿Qué es lo que nos permite también en este menú? Nos permite cambiar de fondo, ¿vale? Entonces, no me gusta el que he elegido, pues tengo posibilidad de fotos, tengo posibilidad de colores, ¿vale? Ya veis que nos deja distintas opciones. Vale. No me lo ha cogido. Ahora. Vale, simplemente dando doble check, en principio nos lo cambia, ¿vale? Si queremos ampliar información de quién ha editado ese fondo, eso pues ya nos vamos al autor, ¿vale? Aquí aparece el fondo y los autores, pero simplemente pues haciendo doble check, ya veis que se produce el cambio. Es algo tan sencillo y aunque luego tengamos las listas de las tarjetas creadas, o sea, el cambio no nos va a influir en nada. Vale. Entonces volvemos al menú, dándole al volver atrás. Si queremos también, incluso aquí ya una vez que tengamos todas las tarjetas, nos permite un buscador. Y además también nos permite buscar, si nosotros, lo que os explicaba antes de los colores, lo que estamos llamando, lo que se llaman etiquetas. Si hemos asignado, hemos hecho ya, esto es decidirlo sobre todo antes de comenzar un panel. Decimos, vale, ¿cómo vamos a querer clasificar la información? Pues decíamos, por áreas, por carácter de urgencia, vale, pues también vamos a definir etiquetas. Entonces, si decimos, para nosotros la etiqueta rojo va a ser la importante. Cuando, si tuviéramos aquí ya los listados con nuestras tarjetas, y por ejemplo, imaginaos que tuviéramos 2 tarjetas etiquetadas con el color rojo. Cuando nosotros le diéramos aquí a buscar etiquetas rojas, nos aparecerían aquí solo las etiquetas de color rojo. Entonces, es la verdad bastante visual a la hora de verlo para saber, si queréis, en un ejemplo que ya tengo creado, en este caso hay, por ejemplo, ya el calendario con la etiqueta roja. Vamos a poner también otras más. Vamos a etiquetas y le pongo importante, ¿vale? Y ahora nos íbamos al buscador, ¿vale? Estoy en el menú ya como estaba antes. Entonces le damos a buscar tarjetas, ¿vale? Ya veis que aquí, ¿vale? Nos aparecerían solo las tarjetas. Sí que nos aparecen las columnas, pero aquí no sale ninguna tarjeta. O sea, aparecen las columnas, pero sin tarjetas. Solo aparecen aquellas tarjetas que están en color rojo. Entonces, cuando nosotros tenemos un volumen muy grande de tarjetas, es una manera de poder visualizar el contenido de forma sencilla, ¿vale? Entonces, nos vamos al que tenemos en blanco. Vale, entonces, ¿qué podemos también hacer? Poner, por ejemplo, en las tarjetas podremos poner etiquetas, pegatinas, perdón. Vale. Y cuando me preguntabais también dónde están los elementos archivados, se ven desde aquí. ¿Veis que aquí dentro del menú que estamos viendo ahora, aquí están los, deletaríamos y podríamos ver elementos archivados, ¿vale? Y aquí buscaríamos.
Por ejemplo, si tuviéramos aquí la lista, si teníamos varios archivados, nos saldrían, pero imaginaros que tenemos una lista muy larga de tareas archivadas, pues también nos facilita un buscador. Pero yo os digo, si vosotros queréis entrar, os lo voy a mostrar otra vez, aquellas tarjetas que se han archivado, es tan fácil como ir a menú, ir a elementos archivados, ¿vale? Y aquí, en esta lista, nos aparecerían todas las tarjetas que nosotros hemos archivado. Aquí también podemos configurar un correo electrónico que ellos lo vinculan a nuestro correo electrónico por defecto. Esto en principio es mejor no tocarlo, pero esto es lo que sí que es importante, es saber que hay ciertas notificaciones que lo podemos configurar para que también nos llegue a nuestro correo. Entonces, si hay una tarea, por ejemplo, que tiene un vencimiento próximo, lo podemos configurar para que nos envíe un recordatorio a nuestro tablero. Ahora veremos un ejemplo de cómo crear estas tarjetas. El seguimiento, si queremos, cuando también queremos que nos envíen, por ejemplo, notificaciones continuadas, le damos a seguir, ¿vale? Entonces, para que entendáis también estas funcionalidades, vamos a ir haciendo ejemplos, ¿vale? Vamos a crear primero una lista. Decimos, vale, que es la primera lista que nosotros vamos a hacer, tareas pendientes. ¿Vale? Y añadimos la lista. Ya veis que ya tenemos una lista creada. Habéis visto que es muy sencillo. Vamos a crear otra lista. Por ejemplo, vale, tareas pendientes lo hemos dicho. Tareas en proceso, ¿vale? ¿Vale? Tenemos nuestra otra lista que es las tareas en proceso. Ahora, por ejemplo, en revisión. Vale. Y otra lista, por ejemplo, de tareas hechas. ¿Vale? Ya hemos creado nuestras listas. Veis que es algo muy, muy sencillo de hacer. Queremos, claro, una vez que tenemos las listas, queremos empezar a generar tarjetas. ¿Cómo añadimos una tarjeta? Vale, clicamos aquí, decimos, vale, introducir el título de esta tarjeta. ¿Qué podría ser? Lo que me decíamos. Por ejemplo, lo próximo, redacción. Perdón. Redacción de título para el blog. ¿Vale? Añadimos esta tarjeta. Otra tarjeta pendiente. Crear calendario de contenidos. ¿Vale? Ya tenemos dos tareas pendientes. Vamos a ponernos por tener otra más. ¿Vale? Tenemos redacción de artículos, crear el calendario de contenidos y, por ejemplo, también pues, programar el contenido, por ejemplo, en Facebook. ¿Vale? ¿Vale? Programar el contenido en Facebook, por ejemplo, de esta semana. Aquí lo que os decía, para saber qué semana es, lo ideal es ir poniendo también lo que os decía, las fechas. Pondríamos la fecha que tenemos actualmente. ¿Vale? En estas tarjetas anteriores os recomiendo lo mismo. Poner, por ejemplo, pues la fecha de cuando estamos poniendo dicha tarjeta. Vale, entonces ya tenemos tres tarjetas de ejemplo con tareas pendientes. Bien, ¿qué nos permite una tarjeta? Vale, por un lado, pues, vale, ¿qué se compone la tarjeta? Bien, el título, redacción de artículo. Pues es un título que no me termina de convencer, no es descriptivo. Lo quiero cambiar, vale. Ya veis que clicando simplemente lo único que he hecho es poner el ratón encima, le doy a clic y ya simplemente con eso me deja editar el asunto, ¿vale? De la tarjeta. Bien, luego, ¿qué queremos poner? Por ejemplo, pues dices, vale, pues para redactar el artículo de blog voy a empezar a pensar ideas que puedo poner. Por ejemplo, ideas para redactar un artículo. Gestión de Trello. Me lo pongo aquí primero, ideas. Ideas para artículos. Vale. Aquí me puedo poner ideas y aquí, por ejemplo, gestión de Trello. Otro artículo, aumentar la productividad.
Es decir, ¿aquí qué hago? Pues las ideas que me van a ayudar a hacer esta tarea me las voy anotando, por ejemplo, en descripción. Vale. Otra cosa que quiero hacer es, dices, vale, quiero asignar esta tarea a un miembro del equipo. Aquí lo que os decía. Aquí nosotros tendremos todas las, si estamos 4 o 5 personas, pues tenemos las 4 o 5. ¿Veis? Es tan sencillo, lo voy a volver a abrir, como clicar en miembros y seleccionar el miembro. Ya veis que ya se ha unido, ¿vale? Entonces aparece aquí y además aparece también aquí, ¿vale? Ya es completamente visible. Cuando además asignamos un miembro, las notificaciones también exclusivas de la tarjeta también pueden llegar a miembros. Pero claro, dices, vale, esta tarjeta la está haciendo Aroa, pero, por ejemplo, otra persona del equipo, Juan, quiere realizar el seguimiento de esta tarjeta. Veis este que es como un ojito que pone aquí abajo, seguir, ¿vale? Pues Juan, aunque no es la persona que está asignada para esta tarjeta, a lo mejor quiere supervisar el contenido y le interesa ver si hay alguna actualización en actividad o si han puesto algo más y que le llegue la notificación a su correo electrónico, pues le dará aquí a seguir, ¿vale? ¿Qué nos permite más funcionalidades la tarjeta? Vale, veíamos asignar miembros, asignar etiquetas, ¿vale? Decíamos, vale, para nosotros, ¿qué es importante? La urgencia, ¿vale? Decíamos, le queremos asignar al rojo, importante. Vale, pues la generamos así, ¿vale? Los títulos siempre se editan desde este lápiz, ¿vale? Si luego le queremos cambiar el nombre, pues lo mismo, le clicamos al lápiz y editamos el nombre. Vale, entonces, a la tarea redacción de artículo de blog la vamos a considerar importante. Ya veis que se añade aquí y además aquí también aparece, ¿vale? En ambos sitios, dentro, en el interior, esto es el interior de la tarjeta y en el exterior de la tarjeta. Vale. Otra funcionalidad que nos permite, las checklists. Esto es muy importante. ¿Qué decíamos de las checklists? Que normalmente las vamos a usar como subtareas. Entonces, aquí, por ejemplo, puede ser el título que nos aparece, checklist, pero por ejemplo lo podemos editar. Y en esta redacción de artículos podemos poner listado de artículos. ¿Vale? Y aquí nos aparece nuestra checklist de listado de artículos. Por ejemplo, aquí nos habíamos puesto las ideas, pues decimos, un artículo va a ser lo que decimos, pues, artículo sobre Trello. Y se añade a nuestra checklist, ¿vale? Ya aparece, ya tenemos uno. Otro artículo. Artículo sobre productividad. ¿Vale? Ya tenemos otro. Entonces tenemos, ya veis, dos. Aquí veis que aparece el 0%. Es que aún no he completado ninguna tarea. Pero imaginaros que este artículo yo ya lo he redactado. ¿Vale? Aquí en este cuadradito de verificación yo le puedo clicar. Veis que se tacha, automáticamente se tacha y aparece una lista que pone el 50% completado. Bien, pues si yo, por ejemplo, para esta semana tenía previstos 2 artículos, yo ya he redactado uno de los artículos. ¿Vale? Imaginaos eso, que yo estoy trabajando con algún compañero y me quiere aquí incluso anotar ideas. Es decir, pues... por ejemplo, imaginaros que en alguna página web hemos visto ideas interesantes para pues revisar nuestro contenido. Es decir, mira, pues en tal blog puedes sacar ideas, puedes tenerlo de ejemplo. Pues, por ejemplo, le podemos poner la URL para que le eche un ojo y decir, mira, pues cómo lo están haciendo otros para que saques ideas, ¿vale? Esto de actividad, lo que os digo, es como... Lo tenemos que usar a modo de chat para los miembros del equipo. Otra de las funcionalidades importantes en las tarjetas es la fecha de vencimiento.
Es decir, ¿cuándo va a vencer esta tarea? Nosotros nos decimos, vale, como es para esta semana, ¿vale? La acabamos de abrir ahora, decimos, vale, como tarde tiene que estar el 10 de abril. Y veis que aquí, como os decía, ellos nos pueden enviar recordatorios. Pues es desde aquí, que pone crear recordatorio. Pone un día antes, 5 minutos, ¿vale? 2 días antes. Aquí nos dan distintas opciones. Nosotros podemos decimos, no, yo quiero que un día antes de que esto venza, me llegue un email a mi correo electrónico recordándome, oye, Aroa, que esta tarea está a punto de vencer. Si aún no la has terminado, ponte las pilas, ¿vale? Entonces, le daríamos aquí a guardar. Y aquí veis, ha aparecido, ¿vale? Nos pone vencimiento y nos pone la fecha en la que esto vence. Si queremos editarlo simplemente en esta flechita, volveríamos a entrar y decir, no, que va a vencer el 9 en vez del 10. Pues aquí nos permite hacer cualquier cambio en cualquier momento. Y aparece aquí en vencimiento y aparece también, ¿veis en esta tarjeta? Aquí abajo ha aparecido que aparece un relojito y el 10 de abril. Es decir, que simplemente sin entrar en la tarjeta ya también nos ha aparecido la información de cuándo vence esta tarjeta. Esto es bastante útil, sobre todo si somos de las personas que a lo mejor lo dejamos según qué tareas para el final, decir, oye, que está a punto de hoy, ponte las pilas con esto, ¿vale? Entonces, para eso, por ejemplo, nos viene bastante bien. ¿Que somos más previsores y esto ya lo hemos hecho antes? Pues podemos también clicar aquí y desaparece, y aparece en verde como, ya está, mira, ha aparecido aquí, vencimiento, cumplida, ¿vale? Y dices, no, pues, ¿vale? Entonces, si lo hacemos antes, lo podemos también para informar de que, por ejemplo, esa tarea ya está realizada. Nos podemos ir a otra tarea. Entonces, esto sería en cuanto a organizarnos por calendario. Bien, ¿qué nos permite también la tarjeta? Otra de las funcionalidades sería adjuntar contenido, bien desde nuestro ordenador, bien desde el propio Trello, Google Drive. Lo más habitual es, por ejemplo, dices, vale, ¿qué quiero vincular? Por ejemplo, pues dices, vale, desde mi propio equipo, dices, ¿qué quiero meter? Vale, pues una fotografía, por ejemplo, para que esté más visual. Aparece, ya habéis visto que simplemente, os lo voy a volver a decir por si alguien se ha perdido, aquí, desde la parte de adjuntar archivo, le decimos, mira, ¿desde dónde quieres adjuntarlo? Incluso si tienes los archivos en Dropbox, también te lo va a permitir, en Box o en OneDrive, ¿vale? Entonces, muchas veces se utiliza esto, la opción de ordenador. Clicamos y simplemente pues, nos lleva a la carpeta de nuestro equipo donde tengamos y hacemos clic en la imagen, hacemos clic y aparece, ¿vale? Se sube. ¿Ya veis que como yo la he subido 2 veces, pues aquí me aparece 2 veces. Y además también nos aparece aquí de portada y aparece aquí. Entonces, esto es algo que es muy visual para si queremos dar, por ejemplo, relevancia a una tarjeta y le queremos meter una fotografía relacionada con esa tarjeta, o lo que decimos, estamos haciendo una newsletter y queremos meter una captura. Aquí es bastante interesante de subir esa imagen y nos aparece. Que, por ejemplo, dices, he subido imágenes, pero solo la quiero tener en el interior de la tarjeta. No quiero que me aparezca como portada. Aquí veis, si veis aquí, en la propia imagen pone quitar portada. Le puedo dar y aquí ya ha desaparecido de aquí y de aquí. Entonces, esto es, por ejemplo, si yo tengo muchas tarjetas en una lista y muchas les había puesto imágenes, llega un momento que no veo el texto, no veo realmente las tareas. Entonces, claro, esto es útil para determinadas cosas, no lo uséis de forma continuada para en todas las tarjetas, como queda chulo lo ponemos, no porque al final os va a generar mucho ruido. Entonces, esto tiene que ser para cosas muy puntuales, algo que realmente nos aporta un valor, pero no poner contenido porque sea bonito, sino porque tenga una funcionalidad. O sea, al final Trello lo que tenemos que ver es que tiene que ser
como un tablero, como si lo tuviéramos un corcho en nuestra casa, pero es online y nos permite trabajar de forma colaborativa con otros miembros. Pero es algo visual, no es un cuaderno de bitácoras donde podamos ir añadiendo muchísimo contenido. Si son textos muy largos, si son documentos ya más extensos, lo ideal es lo que digo, que esto sea un híbrido, o sea, trabajarlo, por ejemplo, pues con documentos de Google Drive y anexarlos aquí. Esto siempre tiene que ser algo sencillo que veamos a un simple golpe de vista. Y con las imágenes pasa lo mismo, es decir, si es solo una imagen porque me está aportando, bien, pero solo si son muchas imágenes porque me parece que son bonitas, pues al final nos va a realmente a quitar importancia de nuestro Trello, ¿vale? Entonces, si le queremos dar como crear portada porque tiene un valor, le damos aquí, vuelve a aparecer, a quitar o crear portada y lo podemos dejar para que sea visible, ¿vale? Vale, en adjuntar podemos adjuntar imágenes, podemos adjuntar documentos, ¿vale? Es decir, distintos tipos de archivo habituales que gestionamos proyectos nos lo va a permitir. Lo que sí que tiene un límite de capacidad. Si utilizamos la cuenta gratuita, nos permite hasta 10 megas gratis. Si queremos que tenga un mayor amplitud, porque dices, pues es que incluso algún vídeo que tengo o algún archivo que sea, y para mí es importante para mi proyecto, sí que hay cuentas desde 5 euros al mes hasta 10 euros al mes, ya os digo, no son cantidades muy altas si para vosotros va a ser útil. Y ahí, en esas cuentas ya de pago sí que lo que te hacen es ampliar. Pero en principio, ya os digo, para una empresa pequeñita que incluso dices, pues es que a lo mejor solo es un documento el que pesa mucho, pues a lo mejor lo subo a una cuenta como Dropbox o Google Drive y aquí le pongo el enlace, ¿vale? Por ejemplo, en descripción. Y así lo tengo a mano, no lo tengo que adjuntar directamente en la tarjeta, ¿vale? Tenéis esas otras posibilidades. Bien, luego están los Power Apps. Aquí no voy a estar mucho a explicar porque sí que en un par de semanas, el día 15, vamos a hacer otra formación donde vamos a explicar configuraciones más avanzadas de Trello como Power Apps. ¿Qué son este nombre tan raro que tienen? Son como complementos. Por ejemplo, el Google Drive, el de integrar Google Drive para que tengas más funcionalidades. O, por ejemplo, puedes integrar MailChimp. O también puedes integrar calendarios para edición. Nos deja distintas funcionalidades añadidas de terceros, ¿vale? Entonces, esto es para esto, pero como esto sí que ya entraremos más en profundidad, lo tocaremos en el taller que daremos el 15 de abril. Vale. Acciones que también nos permite hacer. Ya hemos visto la parte de añadir a la tarjeta, qué cosas le podemos añadir, y ahora qué acciones podemos hacer con esta tarjeta. Bien, está la opción de mover, que esa ya la hemos visto, que podíamos moverla tanto de tablero como de lista, ¿vale? Incluso aquí nos indica hasta la posición, dices, mira, pues en esta lista va a estar en la posición 3 o 4, ¿vale? Dices, pues según la importancia que para nosotros tenga, también. ¿Qué nos permite también? Imaginaros que hemos hecho un formato de tarjeta que es bastante habitual, pues con un titular determinado, y queremos acordarnos un poco de estas características. Pues le podemos dar a copiar tarjeta, nos dirá, ¿quieres editar el título? Pues le decimos, mira, pues va a ser el de la copia. Aquí lo lógico es que nosotros, pues si nos interesa, por ejemplo, otro titular, pues ponemos aquí lo que queremos indicar. Y aquí incluso nos deja qué funcionalidades podemos conservar. Habíamos puesto de ejemplo una checklist, que era el listado de artículos, habíamos puesto la etiqueta en rojo, habíamos asignado un miembro y habíamos adjuntado 2 fotografías. Entonces, aquí nos deja y dices, mira, pues lo que no quiero es que me adjuntes las fotografías, ¿vale? Pues mira, te la copio y pego con todo esto, exceptuando los adjuntos que habías puesto, que eran las 2 fotos. Y dices, no, mira, pues es que esta tarjeta ahora va a ser para otro miembro del equipo. Pues mira, no copio y pego a la persona que estaba asignada, ¿vale? Es decir, me permite hasta elegir todo lo que quiero copiar y no. Y entonces, lo siguiente es decir, vale, ¿dónde quieres que te la copie y te la pegue? ¿En qué tablero? En uno de los que ya tienes creado, en el actual. Vale, vamos a trabajar en el actual. Vale. Como ahora mismo
tenemos ya varias listas creadas, teníamos tareas pendientes, proceso, pues decimos, venga, queremos que esta la vamos a copiar en proceso, ¿vale? Y le decimos, crear tarjeta, ¿vale? Si veis aquí detrás, ¿vale? Ya en proceso, que antes no había nada, nos aparece la tarjeta que teníamos aquí. Entonces, ¿cómo lo hemos hecho? Ya habéis visto con la funcionalidad de copiar. Y luego nos permitirá entrar y editar, pero ya no tenemos que partir de cero. Pues decimos, pues mira, la estructura ya la tengo de ejemplo. Vale. Incluso la podemos convertir a plantilla, ¿vale? Pues como va a ser una tarjeta tipo muy habitual, ya no simplemente quiero estar, pues mira, cada vez que cree una nueva tarjeta, tengo la opción de que sea una plantilla o no. Vale, esto ya es lo que hemos dicho antes, que era seguir. Seguir lo que significa es que si aparte del miembro que ya está asignado, si otras personas del equipo quieren ir viendo la actividad de esta tarjeta, le puede dar a seguir y le irán llegando las notificaciones. O la opción de archivar, que veíamos que eso se guardaba. Le decíamos, venga, pues esta tarjeta queremos que nos la archive, ¿vale? Vale. Y ahora esta tarjeta está archivada. Para que veáis, antes, que no se veía bien porque no teníamos ninguna tarjeta archivada, nos íbamos al menú, ¿vale? Estamos en el menú y le dábamos aquí a los puntitos más. ¿Veis aquí que nos aparecía elementos archivados? Aparecido, archivada, ¿vale? Está aquí. Pero decimos, ostras, la he archivado y resulta que me he equivocado o que ahora tengo que hacer alguna modificación y está vigente, ¿vale? ¿Veis? Esto es tan sencillo que pone aquí, enviar al tablero. Vale. La volvería, le hemos apretado y la tenemos donde estaba antes. Ya veis que es algo muy, muy sencillo y la verdad es que muy útil porque ha habido veces que sí que puedes decir, ostras, esta tarjeta ya la quiero archivar, la quiero quitar del panel visible para que no me confunda con otras cosas. Y resulta que luego pues ha surgido un cambio y quieres recuperarla. Pues no pasa nada. Ya veis que iréis aquí al menú y veis elementos archivados y todas las archivadas las vais a tener aquí y es tan fácil como apretar eso para recuperarlas. Yo es una funcionalidad que la verdad es que utilizo bastante. Vale, esto sería en cuanto también a lo que nos permite generar una tarjeta, ¿vale? Hemos revisado todas las opciones. ¿Os ha quedado alguna duda de lo que es todas las funcionalidades que puede tener una tarjeta? ¿Me lo podéis por el chat? Vale, esto sí que es importante, si no ya pasamos a otro tema de configuraciones más generales. Pero si tenéis alguna duda respecto a tarjeta, como esto es algo importante, entraríamos a explicarlo mejor, ¿vale? ¿Tenéis alguna duda? Vale. Bien, seguimos. Entonces, otras opciones que nos permite configurar Trello. Entonces, hemos visto dentro de lo que es las listas y las tarjetas. Aquí dices, vale, me voy a la lista, que me permite la funcionalidad de añadir tarjeta, copiar la lista, también la podemos copiar, mover la lista, o antes hemos visto la opción de seguir una tarjeta, pero también podemos seguir una lista, ¿vale? Le daríamos aquí y veis que aparece aquí como un ojo. Entonces, es que lo mismo, las notificaciones relacionadas con esta lista nos llegarán también por correo electrónico. Vale. O, por ejemplo, las queremos ordenar la lista pues, por fecha de creación, nombre de las tarjetas, vencimiento, nos permite hacer un orden según estas opciones. Otra de las cosas que dices, mira, pues quiero mover todas estas tarjetas a otra lista, también nos deja. O archivar en bloque, archivar la lista entera, ¿vale? Esto sería en relación a lo que es la lista. En la parte superior, ¿qué opciones nos permite también en el panel de Trello? Bien, tenemos el título. Decimos, pues el título que le hemos puesto
no nos gusta, no es descriptivo, lo queremos cambiar. Ya habéis visto que lo único que he hecho es ponerme encima del título, he clicado y aquí ya pues podemos editar. Por ejemplo, vamos a ponerle lo que a nosotros nos interese, ¿vale? Otra opción que nosotros tenemos aquí, ¿veis? Es esta estrellita, que es como los preferidos. Eso es porque hay en una opción, que ahora iremos aquí en esta casita, que es como en la configuración general, que podemos tener en la parte superior todos aquellos paneles que hemos seleccionado como favoritos, ¿vale? Es decir, si nosotros, por ejemplo, vamos aquí a la casita, nos aparecerían, ¿veis que aquí pone tableros del equipo marcados? Entonces, estábamos en el ejemplo, este no está marcado, ¿vale? Queremos que sea favorito. ¿Qué hacemos? Clicar. ¿Veis que aparece? Tiene que aparecer en amarillo la estrella. Iríamos ahora al panel principal y veríamos aquí aquellos paneles que tenemos favoritos. Esto normalmente, ¿cuándo es muy útil? Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos bastantes paneles. En el caso de que tengamos pocos paneles, pues los vamos a ver aquí y es algo muy rápido de observar. Con lo cual, cuando es una empresa pequeña, tampoco hace falta tanto de poner el favorito, no. Lo que yo os digo, esto cuando es muy útil es cuando nosotros tenemos muchos tableros y queremos tener en la parte superior aquellos que son prioritarios para nosotros, ¿vale? ¿Que queremos volver al panel? Pues bien, podemos ir a tableros o clicar en aquel que nos interesa. Vale, estábamos en el del ejemplo. Entonces, aquí nos dice que lo tenemos creado en un equipo, ¿vale? Ahora vamos a ir a las configuraciones generales para que veáis esto, de taller de equipo, de dónde sale. Porque si no vais a decir, vale, pero ¿esto qué es? ¿Vale? Otra funcionalidad que nos permitía desde aquí editar es la visibilidad. Si es privado, si lo están viendo el equipo, si es público. ¿Os acordáis que cuando hemos creado inicialmente este panel, yo ya le he asignado que este tablero podía ser público, ¿vale? Entonces, aquí, ¿qué me indica también? Los miembros del equipo. En este tablero estoy yo sola, pero si hubiera más miembros del equipo aparecerían todos, incluso lo que os decía. Aquí lo ideal es que aparezca la fotografía de cada miembro, ¿vale? Del equipo. Esto ya os digo, yo en el mío que tengo real, sí que aparece mi fotografía. Este en el del ejemplo, pues aparecen mis siglas simplemente. Vale. ¿Y cómo podemos invitar a los miembros del equipo? Pues clicando aquí, que nos pone invitar al tablero y nos pone la opción de correos electrónicos o con un enlace de correo, un enlace de tablero. Entonces, aquí si nosotros queremos normalmente pues, formar un equipo de 4 o 5 personas, vosotros me tendríais que ir facilitando los correos electrónicos, yo los iría copiando y pegando y simplemente pues ya iréis apareciendo aquí pues, todos los miembros del equipo, ¿vale? Entonces, por datos de privacidad no vamos a compartir ahora mismo esa información, pero simplemente ya os digo, es tan sencillo como copias y pegas un correo electrónico y lo añades aquí. Vale. Esas, ya os digo, serían las funcionalidades generales que nos permite nuestro panel de Trello. Y aquí no olvidaros que tenemos nuestro menú, ¿vale? El desplegable. Y cuando queríamos crear otro tablero, lo hacemos desde este simbolito que pone más, ¿vale? Aquí en el más, ¿qué opciones nos da? ¿Qué nos permite? Nos permite crear un tablero, que es lo que hemos hecho antes. Nos permite también crear un equipo o crear equipo de negocios. Esta funcionalidad de equipo de negocio sí ya que está en la opción de pago, ¿vale? Entonces, pero la opción de crear equipo, la opción gratuita que nosotros tenemos, no nos lo va a permitir. Aquí, si queremos ampliar información sobre Trello, pues podremos acceder. Y aquí vamos a tener notificaciones. Entonces dices, oye, que hay alguna notificación que no me ha llegado por correo electrónico, pues aquí al menos vais a tener también el resumen de todas las notificaciones, cambios importantes que se hagan, la campana, ¿vale? Si hacéis un clic en la campana, se abrirán aquí las notificaciones, actualizaciones que vosotros hayáis. Incluso aquí nos permite, si por ejemplo queremos que esas notificaciones nos hagan como un pop-up en el escritorio,
también lo podremos. Y aquí cambiar la frecuencia del correo electrónico de notificación, ¿vale? Después, mira, nunca quiero que me lleguen los correos electrónicos porque prefiero que las notificaciones las vea aquí en el panel cuando entre a Trello, porque si no, a lo mejor pues me satura el correo electrónico. No, mira, dice, para mí es muy importante que me lleguen todos los días, periódicamente, o al instante. Oye, en cuanto hay algún cambio, quiero que me lleguen en las notificaciones, ¿vale? Entonces ya veis que os deja nunca, periódicamente o incluso al instante, ¿vale? Entonces, estas serían las 3 configuraciones superiores iniciales, lo que decía, crear tablero, equipos, información genérica de Trello y notificaciones. Estos 2 botoncitos, la verdad es que son también bastante importantes. Vale, entonces, ahora vamos a ir a las configuraciones generales de Trello. Ya hemos visto las configuraciones de lo que es el panel, las tarjetas y las listas. ¿Hasta aquí habéis tenido alguna duda de los tableros? Vale, seguimos. Entonces, si vamos a configuración general, tendremos que ir aquí, donde aparece una casita. Vale, entonces, aquí nos aparecen los paneles que tenemos creados en Trello y nos dice si, por ejemplo, hemos creado también pues alguna plantilla o queremos usar alguna plantilla de ejemplo, Trello ya tiene plantillas creadas de ejemplo, ¿vale? La mayoría sí que es cierto que están en inglés, pero pues para los que sabéis inglés o simplemente si os queréis ver un poquito la estructura, sacar ideas, la verdad es que es un recurso bastante útil, ¿vale? Entonces, aquí tendremos eso, los tableros, que serían nuestros tableros, nuestra propiedad, las plantillas, que aquí en general pues, van a ser plantillas que hay colgadas de ejemplos de Trello, y aquí tenemos otro botón de inicio. Aquí en inicio... Eva, perdona, antes de que continúes, hay algunas preguntas que se han quedado más arriba sin contestar. Ah, vale. Espera un momento, pues. Es que no me ha salido a mí ninguna... Estaba preguntando, pero se me hacía raro, pero no me ha salido... Creo que se me había bloqueado lo del chat. Espera, a ver. Es que no, ahora me ha dejado... Un momentito, que abro también la pantalla. Espera, que es que se me está yendo lo de... Ahora me ha salido. Vale, perfecto. Sí, vale, sí, que me preguntaba Julián los 10 megas de límite para archivo. Los 10 megas de límite son por cada tarjeta, ¿vale? Entonces, cada vez que nosotros ponemos una tarjeta, aquí os voy a ir para que me veáis, estamos en el ejemplo de Trello, ¿vale? Entonces, vale, esto va por tarjetas. Yo entro a mi tarjeta y le doy a adjuntar archivo. Entonces, los 10 megas es por tarjeta, ¿vale? Vale, voy a revisar el resto de preguntas que se habían quedado arriba y no me decís. Vale, está lo de los 10 megas. Vale, Nuria también me pregunta, ¿las etiquetas se pueden eliminar o simplemente se quedarían como hechas en la lista como tal? A ver, sí, quería decir, las tarjetas se pueden eliminar o solo se pueden trasladar a la lista de hecho. Vale, sí que hay una... hasta ahora hemos visto la opción de, moverlas, por ejemplo, a otra lista, como sería la lista, por ejemplo, de hecho o en progreso, ¿vale? Irlas cambiando de lista, o la idea de archivar las tarjetas. Incluso si nosotros queremos ya eliminar o quitar, sí que, y vamos, os voy a enseñar mejor con un ejemplo, ¿vale? Vamos a ver esta tarjeta que yo tengo aquí abierta. Entonces, la vamos a archivar, ¿vale? Esta tarjeta está archivada. Bien.
y vamos a mostrar al menú. Vamos al menú general y entonces buscamos entrando a más, donde nos dice elementos archivados. Vale, aquí, ¿ves, Nuria? Nos dice la tarjeta que está archivada, puedes ponerla, enviar al tablero o eliminarla. Entonces, las opciones que tendrías serían hacer eso. Una, mover las distintas tarjetas por listas, por ejemplo, si ya la tienes hecha por hecha, ir aquí y archivarla, que entonces pasaría al panel que estamos viendo aquí, y una vez que la tienes archivada, si dices, es que no las quiero ni tener en archivadas, las quiero eliminar, pues le darías al botón de eliminar y se eliminarían también de archivadas, ¿vale? Pero esto tener cuidado, porque si es algo que realmente dices, mira, esto lleva mucho tiempo, que ya me está generando mucho ruido, pues sí. Pero estoy con precaución porque hay veces que eliminamos a lo mejor definitivamente algo que luego nos puede interesar recuperar, ¿vale? Vale, a ver, ¿me habéis hecho alguna otra pregunta? Vale. Disculpad, que es que no me estaban saliendo a mí los mensajes y yo pensaba que no me estabais contestando y ya. Digo, pues ahora no me están contestando. Vale, esto ya le he respondido. Bueno, si tenéis alguna otra pregunta, por favor, como si no el hilo se ha hecho muy largo y alguien que le interese algo, me lo copie y me lo ponga abajo, ¿vale? Si no, incluso si hay alguna pregunta que luego se queda por esto que ha pasado del problema del chat, pues luego me lo decís y yo por la red Zap, aquellas dudas que a lo mejor se puedan quedar pendientes, os las voy a responder. Además, estamos a punto de finalizar el taller, ¿vale? Entonces, a ver, sí, de Fernando me responde, sí, tengo 2 tableros vinculados a cuentas diferentes de Gmail. ¿Puedo unificarlos o tener los 2 tableros en una cuenta? A ver, Fernando, la verdad es que esto lo veo difícil de hacer. La verdad es que nunca he hecho la prueba, pero me anoto tu pregunta y esto sí que, como lo tengo que revisar, te lo respondo mañana por la red Zap, a ver si habría alguna posibilidad de hacer, ya que es algo más complejo. Vale, otra pregunta de Carlos, me ponías, ¿se puede sincronizar tareas entre ello con acciones y actualizarlas? Por ejemplo, si una tarea se registra en una plataforma y te envían el correo de confirmación, ¿puede Trello sincronizar tu correo y actualizar esta tarea y moverla sola hecha? No, no del todo, ¿vale? Ese tipo de funcionalidades que tú me comentas sí que están muy relacionadas con CRMs de marketing automation, como bien pueden ser pues Salesforce o, por ejemplo, algunos de inbound marketing. Pero Trello, a ver, sí que es cierto que hay una opción de automatismos. Esto sí que ya es algo bastante más complejo, que no voy a entrar en tanto desarrollo, pues si a ti te interesara, que estaría aquí, donde pone Bachelor. Vale. Aquí te deja automatizar distintas reglas. Yo no sé si lo que tú necesitas, porque las que he hecho hasta ahora la prueba de programación eran, por ejemplo, mecanismos de decir, pues si pasa esta acción, ¿vale? Hay una serie de reglas que te dicen, por ejemplo, si esta tarjeta en el área de marketing se crea nueva, me cargas todos los miembros del equipo, ¿vale? Es decir, hay distintos automatismos, pero, por ejemplo, eso de que normalmente lo que me envías de que llega un correo electrónico y se carga automáticamente, eso solo te lo dejan herramientas de marketing automation. Aquí la automatización es bastante más limitada a acciones ya te digo, condicionales, de pues si creo esta nueva tarjeta y tiene las mismas características, pues directamente este grupo de miembros, por ejemplo, automáticamente me los incluye, ¿vale?
Si quisieras, bueno, alguna vez sí que hemos hecho algún otro curso sobre el marketing automation. De todas formas, sí que os subiré algún enlace sobre si os interesa algún CRM de este tipo, que sí que permite programar sobre todo para hacer pruebas, ¿vale? Que yo sí que utilizo alguno de ellos y la verdad es que para emprendedores, autónomos que están empezando y no quieren pagar ya, aunque cuentas que son carísimas, podréis también hacer pruebas de este tipo. Pero Trello, cuando oigáis hablar de Trello como CRM, tiene sus limitaciones, ¿vale? O sea, para hacer determinadas acciones ya necesitas un CRM más potente. Este es muy útil como un tablero. O sea, sus funcionalidades es ver las listas y ver las tareas. Es para lo que realmente está orientado Trello. Para utilizar, por ejemplo, correos electrónicos, otros, ahí tienes que utilizar otros. Vale. Entonces, creo que ya no me he dejado ninguna pregunta por ahí pendiente. Si hubieran, ya os digo, como ya vamos a finalizar, os la respondería por la red Zack, una que ha quedado pendiente. Y nada, si os surge alguna última duda, ya en esta primera sesión pues hemos visto un poco la explicación general de Trello, hemos visto los 3 ejemplos estratégicos de cómo podemos utilizar Trello a modo de proceso de trabajo, a modo de un repositorio y a modo, por ejemplo, de organizar un evento. La infinidad de poder utilizar Trello es muchísimas más, pero esos son los 3 usos más habituales. Y luego ya os hemos visto los ejemplos de cómo ir creando las tareas. El día 15 de abril sí que entraremos ya en configuraciones más avanzadas. Entonces, si queréis profundizar más en el tema, si os ha quedado alguna cuestión que digáis, oye, pues esto queremos entrar más, en esa sesión tendremos más tiempo de avanzarlo, ¿vale? Entonces, espero pues que os haya servido el taller. Recordaros que la próxima sesión aún no está publicada en la red Zack, ¿vale? En los próximos días subiremos la ficha, o sea, ahora mismo no os podéis apuntar, pero sí que ahí será pues eso, un poco una continuación para ampliar el contenido de lo que hemos visto, ¿vale? Entonces, pues nada, la verdad es que ha sido un placer teneros, agradeceros sobre todo la participación por chat y nada, nos seguimos viendo en las siguientes. No sé si Rebeca, como miembro de Zaragoza Activa, quieres comentar algo para cerrar la sesión. Nada, simplemente deciros si queda alguna otra duda de alguna cosita que os surja ahora y también el pediros, pues bueno, que como otras formaciones de Zaragoza Activa tenéis la encuesta de evaluación a partir de mañana en la propia web, ¿vale? Que la verdad es que nos ayudará bastante porque, como sabéis, este primer contacto online ha sido un poco forzoso, ¿no? Y entonces pues nos ayudaría tanto a saber posibles temas que os interesa para aprender online, tanto posibles mejoras que podáis observar en las sesiones. ¿A ninguno entonces os queda duda? Sí, yo tengo una que la he puesto, pero no sé, no la ves. Parece que Trello cuando eliminas algo lo eliminas directamente, ¿no? Ya no se puede recuperar un tablero, Sí, a ver, una tarjeta. acabo de ver la pregunta que ponías de los tableros. La verdad es que eliminar un tablero es bastante complicado, ¿eh? Tienes que ir luego a una funcionalidad, os pondré luego la captura por la red Zack. Tienes que ir a la configuración general. No es sencillo de eliminar un tablero precisamente para que no lo borres sin más,
¿vale? Entonces, si quieres eliminar, yo es que realmente la primera vez recuerdo que buscaba para eliminar como una loca, digo, porque era un ejemplo que había hecho y para nada me interesaba, me costó, ¿eh? Tuve que ir a una configuración inicial, mirar todas las opciones y al final encontré la opción, pero no, o sea, no te preocupes que no es fácil de eliminar un tablero rápidamente. Si os interesa la eliminación, ya os digo, como me ha quedado luego otra pregunta pendiente responder recta, os pondré la captura del sitio exacto donde se elimina. Sí, yo creo que es interesante y luego porque si eliminas un tablero que sabes que ya no vas a usar, es una muestra, Sí. un ejemplo, ya te quedan más libres para esos 10 iniciales gratuitos, porque Sí, si no, exactamente, sí. te contará por eso. Vale, gracias, Aroa. Vale, nada. Luego aquí ahora Jordi nos ha hecho otra pregunta. Sí, a ver, ¿se pueden imprimir tableros? Pues mira, eso es una opción que nunca he probado, la verdad. Si te soy sincera, lo tengo que mirar, ¿vale? No sé si nos da aquí la opción, porque eso la verdad es que es una funcionalidad que no he visto como tal. A ver, me imagino que la hoja, igual que tienes el navegador aquí superior, pero ya sería desde el navegador, ¿vale? Que nos da la opción de imprimir. Habría que ver cómo nos queda el formato. Yo, para algo que tú me comentas ya de imprimir o no, lo que sí que veo una funcionalidad muy interesante que nos permite, pero es que eso sí que lo veremos en la segunda parte de sesión de Trello, porque tendría que ser con plugins de terceros, que incluso como nos deja integrar Google Drive, nos permite incluso pasar todo a una presentación, es decir, apretando un botón, todos los títulos, las tarjetas, las imágenes se nos vuelcan. Entonces, por ejemplo, si luego tú quieres hacer una presentación de ese proyecto, más que imprimir, porque imprimir, bueno, pues casi es mejor hacer una captura y imprimirte la hoja si quieres tener el mapa conceptual, pero si lo que quieres tener es el documento, te lo deja incluso llegar a pasar a un PowerPoint. Hola, buenos días, Aroa. Gracias por la formación. No, cuando te decía que lo que decía Jordi, que se podía imprimir, Sí. Yo estoy usando no la aplicación móvil, sino la aplicación escritorio, que existe tanto para Mac como para Windows, y entonces ahí ya te deja imprimir, bajar a un PDF los tableros, un poco lo que quieras hacer, ¿no? Era simplemente contestar la pregunta de Jordi. Yo desde el móvil realmente no la he usado nunca, ¿vale? Yo la he usado siempre web, como tú ponías, o la aplicación que te deja bajar desde la propia página de Trello. Muchas gracias, Isaac. Sí, pues además así haremos algunas pruebas porque la verdad es que eso es muy, muy útil. Vale. Gracias a ti por la formación, Aroa. Y a vosotros. Nos quedan unos 5 minutillos como estamos dejando para preguntas o cosas que tengáis. Si tenéis alguna duda antes de que cerremos la sesión, pues aprovechar. De todas formas, lo que os decía, que en esta otra sesión sí que entraremos ya, hoy ha sido realmente las configuraciones generales. Lo que más me interesaba es que entendierais sobre todo la metodología, el sentido que tiene cómo utilizar Trello, de ver los ejemplos, las configuraciones básicas. Entonces, ya si queréis un nivel más avanzado, la verdad es que tendremos ahí un par de orillas para poder extendernos sobre todo pues, en esas cosas que son también más chulas para luego trabajar en equipo, aplicaciones que nos van a ayudar, ¿vale? Muchas gracias a vosotros. Nos vemos en la próxima.